Muy buenas madrugadas a todos los presentes. 5 en punto de la mañana. Ok. 5 en punto de la madrugada del 14 de diciembre del 2022. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Contentos, alegres, dichosos después de presentarnos delante de su presencia entre el trono de la gracia, dar uno, acción de gracias, dos, holocaustos de alabanza y tres, incienso delante de su presencia. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenos días, buenas madrugadas a todos los presentes. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De la mañana estudiamos el Antiguo Testamento. Estamos en este instante estudiando el primer libro de Reyes. Entramos al capítulo 18 y estamos oído en el, permítanme ver exactamente, cuarto video. Déjenme mirar ahora. Estamos en el sexto video del primer libro de Reyes, capítulo 18. Llevamos 6 videos de este capítulo. Además de eso, entramos a un tema, el secreto para salir de la maldición a la bendición. Y hoy es el cuarto video. Las personas que quieran ver los videos en YouTube, en el canal David Mencosafra, los pueden encontrar. Bueno, mis amados hermanos, veníamos hablando que el profeta Elías el profeta, ¿sí?, está siendo guiado por Dios. Es un hombre obediente porque tiene confianza. Ese fue el tema de ayer. Veíamos por qué Elías era un hombre de milagros, era un hombre de prodigios, era un hombre que por su palabra llovería cuando él lo dijera, no antes ni después. Ahora, aquí llegamos a un punto importantísimo y crucial. El profeta Elías, primero, hace las cosas cuando hay que hacerlas. Sabe los tiempos. Ahora entiendo por qué el predicador dijo un día, todo tiene su tiempo, en Eclesiastés capítulo 3, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, con mucho respeto. A veces hacemos las cosas cuando no deben ser. Y dice el texto en el versículo 29 del primer libro de Reyes 18. Pasó el mediodía y ellos siguieron. Estaban desde temprano. Ya llevaban toda la mañana. Clamaban a grandes voces, dice el 28, se hacían heridas con cuchillos y con lancetas, porque esa era la costumbre. Y aquí está el problema. Ahora que estoy mirando los textos, yo tenía 11 puntos, pero le han aparecido unos más. Yo dije, en el estudio que hice personal hace tiempo, el Señor me dijo, quiero que hagas 11 cosas. Pero ahora el secreto para salir de la maldición a la bendición se creció. Porque dentro de esas cosas, ¿sí?, no estaba la hora. Y me llamó la atención eso. La hora exacta. Y ahora
me acabo de dar cuenta que dentro de los puntos que hicimos de los errores, recuerdan que vimos unos puntos de cuáles eran los errores, y uno era una visión equivocada. Acab pensaba que Elías era el del problema, y cuando se encuentra con Acab, le dice, tú eres quien turba a Israel, y Elías le dice, no, mijo, el que está turbando a Israel, usted, su mujer y los 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, que usted mantiene en el palacio, que comen de la mesa en el palacio, mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Una visión equivocada. 2, falta de reposo. 3, no había voz. Y ahora le vamos a sumar un cuarto error, ¿sí? Que hacían las cosas. Buenas noches, ¿sí están ahí o no? No veo a nadie. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Muy bien. El cuarto error, para los que están anotando, hacían las cosas como la costumbre. Escríbale ahí, religión. Recuerden que el libro más antirreligioso del mundo es la Biblia. ¿Cómo es posible si las religiones muchas se formaron a través de la Biblia? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los unitarios, todas las religiones, los pentecostales, los evangélicos, todas las religiones se formaron de la Biblia. No, se formaron preciso por no estudiar la palabra. Porque la Biblia es tan antirreligiosa que en el capítulo 1 de Isaías, léanlo por favor, prohíbe la religión. Isaías capítulo 1 nos prohíbe la religiosidad y las costumbres. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí está. Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, días de reposo, convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. ¿Se dieron cuenta que ahí entró el día de reposo? Por eso Dios quitó el día de reposo. Ya no es el sábado, y menos el domingo. Ahora son todos los días. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Cada vez que ustedes se reúnen, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Pero me llama la atención el versículo 13. No, el versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Miren esto, pónganle cuidado a esto. Dios le está diciendo al pueblo, con el profeta Isaías, a ustedes, ¿quién les pidió eso? ¿Alguien me dice cuál es la respuesta? ¿Quién me da la respuesta? La respuesta humana. A ver, ¿ya se despertaron o siguen dormidos? ¿Cuál es la pregunta, hermano de Dios? La pregunta es que Dios les está diciendo, miren, bueyes, carneros, días de reposo, asambleas, incienso, todo eso que ustedes hacen lo tiene aborrecida mi alma, estoy hastiado. ¿Sabe qué significa ese hastiado? No quiero más. Y les pregunta Dios a ellos, la pregunta es, ¿quién les dijo a ustedes que hicieran eso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién le dijo a usted que hiciera eso? ¿Quién la le persona que empezó a hacer eso. ¿Quién le dijo a usted que se reúnen los domingos en la mañana? ¿Quién le dijo a usted que el ayuno es así? ¿Quién le dijo a usted que la vigilia es así? ¿Quién le dijo que así se ora? ¿Quién le dijo que así se alaba? ¿Dice? Mala interpretación.
Bueno, O sea, porque de pronto alguien entendía algo así de la Biblia y entonces solo iba enseñando y la otra persona de pronto por no fijarse en la Biblia y lo iba regando y así. religión, costumbres, la costumbre. Mire, yo me imagino y me meto en este cuadro de Isaías 1, que Dios dice, mire, ese güey, ¿quién le dijo a usted? Esa oveja, ese macho cabrío, ¿quién le dijo a usted? ¿Sabe cuál es la respuesta? Usted mismo lo dijo. Esa es la respuesta. ¿Quién dijo que hay que reunirse? ¿Quién dijo que hay que ayunar? ¿Quién dijo que hay que vigilar? Usted mismo lo dijo. Y Dios les dice, sí, pero no de esa manera. Yo no inventé eso. Lo que yo dije al inicio, ustedes lo cambiaron. Esa es la religión. Nosotros no somos una religión. Nosotros no tenemos dogmas, no tenemos ritos. Recuerden que la palabra religión del latín religere. ¿Y por qué digo latín? Cuando una persona te dice del latín, quiere decir del Imperio Romano para acá. O sea que antes del Imperio Romano, año 150, 200 antes de Jesucristo, eso no existía en el mundo. O sea que en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Isaías, Jeremías, en el tiempo de Moisés, de Noé, eso, la religión existía. La religión la inventaron los romanos, religere. ¿Y qué significa religión? Todo lo que usted hace para agradar a Dios. Eso es religión. Señor, Mi hermano, ¿cómo? en la época de Daniel, el rey después que se fue revelada cómo es el sueño y su interpretación, Sí, salió haciendo una estatua gigante y que todo el mundo la adorara. sí, señora. La idolatría existía. Pero eso no era una cosa para agradar al Dios de los cielos. Es que la religión inicia cuando la gente empieza a hacer cosas para agradar al verdadero Dios. Eso es religión. Lo otro se llaman idolatría. O sea, la religión tiene una especie de mezcla de bueno, de santidad, de agradable a Dios. Usted sabe que un ídolo no agrada a Dios, eso lo sabemos desde el inicio. Sacrificar bebés humanos, eso no agrada a Dios, eso lo sabemos desde el inicio. Pero Roma es el que trae cosas que aparentemente son buenas y agradables y te enseña y te dice 10 Padre Nuestros. Mire esto, 10 Padre Nuestros, rece 20 Ave Marías. Y uno le dice al católico, pare, ¿usted por qué está rezando el Padre Nuestro? Ah, porque ahí está en la Biblia. Y le dicen a uno, ¿no dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando ores así? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, eso dice la Biblia. Y uno le dice, pero espere, lea 2 versículos antes, el versículo 7. Y no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús enseñó a orar y lo primero que dijo, les voy a enseñar a orar, pero no repitan lo que les voy a enseñar a orar. Lo que les voy a enseñar a orar son 7 pasos que usted tiene que aprender para que pueda orar, no para que todos los días lo repita. Eso es religión. ¿Me hice entender? Cogieron una cosa que Dios dijo que estaba bien y que pero la tergiversaron. Eso se llama religiosidad. Y Dios no inventó la religión. La religión viene de las costumbres de los pueblos. Entonces la costumbre que vayamos los domingos a orar, que vayamos los domingos al culto, ¿verdad? ¿Y eso es religión? No. Se vuelve religión cuando tú crees que yendo los domingos a orar vas a agradar a Dios. Y se te olvida que para agradar a Dios no vamos solo los domingos a la congregación, nos encontramos con Él
todos los días. Esa es la diferencia entre la religión y entre el verdadero cristianismo. ¿Me hice entender? ¿Sí me hice entender? El verdadero cristianismo hace las cosas como Dios en su palabra dice. La religión hace las cosas como yo creo que la Biblia dice. Y para yo salir de la religión tengo que leerme la Biblia entera para saber, por ejemplo, que el ayuno no es para que Dios me oiga. Isaías 58:4, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en el cielo. No, para que Dios te oiga no tienes que ayunar, tienes solo que orar. Y entonces, ¿para qué es el ayuno? Estúdielo. El ayuno no es para Dios, el ayuno es para que mi carne mengüe. Entonces la religión fue la que inventó ayuno de celulares para agradar a Dios. Entonces dejemos el celular a un lado. No, eso no agrada a Dios. Usted no puede hacer nada para agradar a Dios, porque lo único que agradó a Dios, ¿qué fue? Hay una sola cosa que agradó a Dios: la muerte, la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario es lo único que agradó a Dios. Ahora tú puedes llegar a Él, ¿por qué? Porque el sacrificio de su Hijo está en ti. Si usted se va a presentar ante el Padre, no puedes. Por eso Jesús dijo, ¿quieres ir al Padre? Sí, te tengo que llevar yo. No vas al Padre si no voy yo contigo. Yo soy el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quieres llegar al Padre? Sí. ¿Qué significa según el orden de Melquisedec? Tengamos una relación diaria tú y yo. Si tú y yo tenemos una relación diaria, yo te llevo ante el Padre. Ese es Jesucristo. No una religiosidad. Me llama la atención que el texto me dice que pasó el mediodía, o sea, desde la mañana ya está el mediodía, y se hacían heridas. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. Y ahí está el problema. Deja de hacer lo que todo el mundo hace, empieza a hacer lo que dice la Biblia. Sales de la religión. Se acuchillaban, se sacaban sangre. Y me llama la atención que el texto dice, versículo, clamaban la seta hasta chorrear la sangre, pasaba el medio de sacrificio. Ahora en el versículo 29 dice que cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, la hora que era, ahí sí la cosa cambió. Ya Elías dijo, ustedes llevan gritando 10 horas. Les voy a enseñar cómo en unos cuantos minutos usted puede hacer esto. Llevaban, póngale, para no exagerar, 10 horas. Digamos que desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, grite que grite y brinque que brinque. Y vamos a mirar cómo Elías no necesitó de 10 horas para hacer las cosas. Porque cuando tú haces las cosas como Dios dice, no es con fuerza, ni con espada, ni con conocimiento humano. Y no demoras tanto. Porque vives en descanso y reposo. Ojo con esto. Eso lo estudiamos ayer. La hora exacta. La necesidad de tener el conocimiento verdadero para poder hacer las cosas que Dios quiere. Por eso, para terminar lo que hablamos de Isaías, ¿sí? Una persona que medio estudia va a decirle a Dios un momento, pero usted no fue el que inventó el día de reposo, usted no dijo a las asambleas, no fue usted el que dijo que el día de la expiación Yom Kippur, Números capítulo 16, había que traer 2 carneros, no fue usted el que dijo que la ofrenda del pecado
había que traer bueyes, había que traer machos cabríos. No fue usted Dios. Usted me está preguntando a mí que quién lo dijo. Pues mi respuesta es: usted lo dijo. Y Dios le enseña a uno y le dice: no, eso que usted está haciendo, yo no lo dije. Por ejemplo, primicias en dinero, yo no dije. ¿Sabían ustedes eso? Las primicias no se daban en dinero. Esa es una ofrenda de especias, de físico. Las primicias no la dan los empleados, no la dan los asalariados. Las primicias los dan los dueños de finca. Y la religión de hoy le quita el primer sueldito al pobre cristiano, el sueldo del primer año. El primer sueldo, el de enero, se lo quitan todo porque es la primicia. Eso no es primicia. Las primicias son los frutos que produce la bendición de Dios. ¿Vio el error? Eso es religión. Pero hoy quiero que hablemos que Elías, ya hablamos de la unidad, de la importancia de estar unido. Lo primero que Elías hace es orar, levantar el sacrificio a la hora que es. 2, convocar, vengan a mí, reúnanse. Y aquí viene algo interesante que vamos a hablar hoy. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Eso hablamos ayer. Hoy vamos a hablar: arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aquí hay un tema que para mí, y voy a hablar esto es personal, para mí es de los temas más importantes de la Biblia y que me cambió la vida. Desde que yo entendí esto que les voy a mostrar, mi vida cambió totalmente. Los que me conocen saben que yo para nada soy religioso, tampoco soy mundano. Ya, no soy religioso. Usted no me ve a mí prohibiéndole nada a nadie ni diciéndole a la gente cómo tiene que vivir. Para mí la religiosidad no es buena. Si un domingo tengo que irme de paseo, me voy con la familia de paseo. El religioso te llama y te dice: devuélvase, que usted no puede irse de paseo. Esto que le estoy hablando sucedió de una persona aquí en este grupo, que cuando conozco a esa persona asistía a una iglesia y me llama y me dice: hermano, estamos hablando de familias, quiero que mi marido se convierta. Empiezo a hablar con esa persona sobre el marido y me dice: es que en la iglesia tengo un problema porque mi marido me está diciendo que nos vamos a ir 3 días de viaje con los hijos y el pastor de la iglesia me dice que no puedo ir. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Y me dice: un día nos fuimos de paseo y él me llamó, el pastor, y me dijo: se tiene que devolver porque usted no le doy permiso de irse. Y la mujer hizo devolver al marido. Enseguida entendí que la mujer es la que lleva las riendas del hogar. Imagínese el marido. ¿Usted cree que yo le doy vuelta al carro para atrás porque el pastor le dijo a mi mujer que no? Mire, ni siendo cierto yo, ¿quién lleva las riendas? De una vez uno ya diciendo. Y lo primero que le mostré a esa hermana es a través de la palabra que primero es la familia que la iglesia. Primero es el hogar. Ahora la hermana dejó esa iglesia y asiste a la que yo asisto. Eso fue hace como 1 año. Y está liderando hoy. La empresa va caminando bien. El marido ya está empezando a decir como que sí. Porque está en una iglesia que apoya primero la familia. Ese cuentico no. Aquí no. ¿Se da cuenta? Lo primero que tienes que hacer es restaurar el altar.
El altar no es el púlpito de la iglesia. Eso no es altar. Restaurar el altar. ¿Alguien me dice qué significa el altar? A ver, vamos a hacer un examen pequeño. No vayan a buscar en Google, por favor, ¿no? ¿Qué significa la palabra altar? Bueno, muchachos, despierten. ¿Dónde están? Edilia, levantaste la mano. ¿El hogar? El altar, hoy sabemos que está en el hogar por estudiar la Biblia, pero ¿qué significa la palabra altar desde el inicio? Willington. No. Lugar secreto. Sí, es un lugar secreto, pero eso no significa altar. ¿Quién me dice qué significa la palabra altar? Olfa. En el corazón. Hermano, donde nosotros hablamos con Dios todos los días. Donde nosotros, por ahí va la cosa. Nuestro hogar. Por ahí va. Me han dado buenos propósitos. O sea, me están diciendo el propósito, pero no me han dicho la definición de la palabra altar. Apréndanselo. Y me gustaría que se lo grabaran. Altar, lugar de sacrificio. Eso significa altar. Y mire, Abraham iba caminando y mire lo bonito de Abraham, al lugar donde llegaba, lugar que hacía altar. Lea la vida de Abraham, lugar de sacrificio. El primer lugar, el primer altar que usted tiene es en su hogar. En su hogar se levanta sacrificio a Dios. Y hay algo que me llama la atención, que fue el inicio de todo esto, cuando nos dimos a la tarea de estudiar acerca del anticristo. Y me llamó la atención que el anticristo va a perseguir a la iglesia, que el anticristo va a marcarse y todo eso lo va a hacer. Pero me llama la atención que el anticristo busca una sola cosa, que cuando la hace y la ejecuta, comienza la última mitad de la semana 70 de Daniel. Alguien que esté prestando atención en las noches y me diga, ¿qué es lo que dispara la gran tribulación? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que hace que se termine las primeras 3 años y medio? ¿Qué es lo que hace que los últimos 3 años y medio se disparen? ¿Alguien sabe? Si no lo sabe, vaya buscando Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana, o sea, la semana que faltaba, porque si usted lee el versículo 24 dice que son 70 semanas. El versículo 25 dice que hay 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69, falta una. La que falta está en el versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso va a ser el anticristo. Va a confirmar el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que dispara la gran tribulación es que el anticristo prohíbe hacer sacrificios a Dios. Prohíbe ofrendar. No se le haga raro cuando la ofrenda por Nequi se le desaparezca, ¿oyó? Cuando empiezan a decirle que el diezmo hace parte del enriquecimiento ilícito. Todo eso lo van a hacer. Eso va a prohibir el anticristo. Dios le puso en el corazón a usted de ser fiel con los diezmos, con las ofrendas. Usted se presenta ante el Señor, hace el trato, como Jacob,
de todo lo que me dieres daré el diezmo y la ofrenda, y ellos no se lo van a permitir. Porque todas las transacciones van a ser, ¿qué? Virtuales, el dinero físico se va a acabar. Y ya usted no va a poder dar ofrenda. Y como ahora nos están espiando, como ahora el gobierno puede, ya aprobaron la ley hace 2 o 3 días, aprobaron la ley de que si usted lo van a meter preso por alguna cosa, le pueden revisar el celular y todo. Y como eso queda grabado, todo lo que usted haga en Facebook, YouTube, Instagram, todo lo que usted vea en Google, todo lo que usted abra queda grabado. Perdimos ya la privacidad. Olfa, levantaste la mano. Olfa. Lisette. Bueno, David, en cuanto a eso de que usted está diciendo que nos vigilan, hace poco nos pasó un caso, bueno, a Jonathan, estábamos hablando de un tema, oiga, y resulta que cuando él después cogió el teléfono y entró a Google, le apareció el tema que estábamos hablando. Sí, señores. Sí, eso es precisamente lo que llaman cookies. ¿Ha escuchado hablar que usted mete una página y enseguida le dice, debe permitir que los cookies aparezcan ahí para saber lo que usted quiere? Y usted empiece a hablar, por ejemplo, hablemos de, vamos a viajar para Miami. Y le empiezan a aparecer en Instagram, en TikTok, Facebook, YouTube, en todas las redes sociales, porque aquí nos están grabando. Aquí nos están escuchando. Ahora, lo que dispara la semana 70 de Daniel, la última parte, los últimos 3 años y medio, la gran tribulación, es que quita el continuo sacrificio. Pone la abominación desoladora. Mire, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es más, Mateo 24, el versículo 15, búsquenlo por favor, preciso Jesús hace una, ¿cómo se dice? 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, ahí se dispara la gran tribulación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, en la azotea, no desciendan para tomar algo de la casa, váyase. Los que están en el campo, no vuelva atrás por la capa. Hay de los que están en cinta. Oren para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, y dice que, gran tribulación. ¿Qué es lo que dispara la gran tribulación? Y ahí fue que me llamó la atención. Eso me llamó la atención. Y yo dije, ¿por qué? Pensé y dije, ¿qué pasa? Que el anticristo quiere acabar el continuo sacrificio. Entonces, en mi manera de estudiar la Biblia, eso es una manera propia, yo empiezo a mirar las palabras. Y miren esto. Me fui a la Biblia, ¿no? Y empecé a buscar en toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Continuo sacrificio. Y mira lo que encontramos. Continuo sacrificio. Esto se llama concordancia. Usted le da clic y aparece, mire, vea. Y me llamó la atención que solamente el profeta Daniel habla del continuo sacrificio. Nadie más. Eso me llamó la atención. Del continuo sacrificio no habló Adán, Noé, ninguno. Solamente Daniel. Y Daniel, cuando usa la palabra continuo sacrificio, miren bien acá, miren. Todas esas están ligadas al anticristo.
Daniel 8:11 y 12 y 13, Daniel 11:31 y Daniel 12:31. Vamos a leerlos. Alguien que me ayude. Daniel capítulo 8, versículo 11 al 13. ¿Qué dice? Y yo empecé a decir, ¿por qué el anticristo, ¿sí?, que pareciera que quiere gobernar el mundo, pareciera que quiere hacerse Dios sobre todo el mundo, ¿por qué se va contra el continuo sacrificio? A mí me parece como lo que hizo Adolf Hitler. O sea, uno dice, ¿esta gente qué le pasa, no? Póngale cuidado. Adolf Hitler conquista Europa, ya va metiéndose a Rusia, hasta el punto de comerse casi la mitad de Rusia no, de la Unión Soviética, perdón, y le llegó a Moscú, y ya tenía a la Unión Soviética del cuello. Ya llegamos a Moscú, los vamos a acabar. Y ya él tenía a Inglaterra, a Francia, a todo el mundo los tenía bombardeados, a Inglaterra sobre todo. A Londres le caían misiles, eso nunca había existido. Él tenía las mejores armas. ¿Sabe cuál fue su derrota? Que él llegó un día y dijo, para acabar con todo este problema necesitamos la solución final. ¿Saben qué significa la palabra solución final? Que lo que él tenía que hacer era arrasar con todos los judíos. Entonces empezó a gastar el dinero en campos de concentración, en movilizar más de 10 millones de judíos, en movilizar a la... Y los estrategas de la guerra se preguntan y dicen, ¿qué le pasó a Hitler? ¿Que tiene aserrín en la cabeza o qué? ¡Ey! Tienes a los aliados del parte izquierda en la Unión Europea, vas ganando. Tienes a los de la Unión Soviética en la parte derecha, vas bien. Ahora, ¿por qué te vas a meter con un pueblo que ni siquiera tiene tierra? Porque la verdadera guerra es espiritual. A Hitler no le interesaba gobernar el mundo. Déjenme decirle algo. Al diablo no le interesa gobernar el mundo. Es más, la Biblia en primera de Juan capítulo 5 versículo, no me acuerdo, 17 y 19, dice que él gobierna este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Pero eso no le basta. ¿Sabe qué quiere él? Derrotar la iglesia cristiana. A él no le interesan los mormones. A él no le interesan los testigos de Jehová. No le interesan los católicos, los unitarios. Él sabe que son aliados de él. ¿Por qué la iglesia cristiana verdadera es la que recibe persecución? ¿Por qué la iglesia cristiana es la única que se está levantando contra el gobierno a decirle que esa ideología de género no está bien? ¿O usted vio a los mormones diciendo algo? Porque el verdadero problema es que el diablo quiere que el altar de tu casa esté derribado. ¿Quieres la victoria? Comienza como Elías a restaurar el altar para que el continuo sacrificio se lleve a cabo. Ya vamos a hablar de ese tema. Quiero que leamos, por favor, Daniel capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dijimos? Desde el 11. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Alguien lo tiene? Daniel 8. Sí, señora, versículo 11. Dice así: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba:
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Vamos a Luego mirar el santuario, hasta ahí. Vamos a mirar un momentico cuántos son 2300, ¿2000 qué? 300 tardes. Vamos a hacer aquí 2300 tardes, 2300. y mañana, dice así. Sí, o sea, que días. 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 Dice Génesis, y Dios llamó a la luz día y a la noche, a la oscuridad noche, y fue la tarde, la mañana y la tarde un día. Sí, está hablando de Dios. 2300 dividámoslos entre... Ay, ¿qué pasó acá? Se me apagó el celular, se me descargó. Vamos a buscarlo aquí. A ver. Calculadora. Entonces, 2300 tardes y días dividido entre 30, digamos, de a 30 días para que nos dé meses. Y nos da 76 meses. Y los meses son 12 del año, dividámoslo entre 12 para que nos dé años. 6.3 años. Ahí están los 7 años de la semana 70 de Daniel. Eso es el trabajo de él. Primero hacer, mire otra vez Daniel 9, mire, aquí hay un secreto, mire. Entonces oí versículo 11. Se engrandeció el anticristo que se vino contra Jesucristo, el príncipe de los ejércitos. Y por el anticristo fue quitado el continuo sacrificio. Y yo quedé y dije, pero ¿por qué? ¿Sí me va a entender? Sí, gracias. ¿Pero por qué? Porque él sabe la victoria que hay en este tema de levantarse todas las mañanas y de llegar todas las noches. Él sabe que el cristiano que hace eso es un cristiano verdadero, es un cristiano que crece. ¿Ustedes por qué están aquí? Ustedes están aquí porque han aprendido el continuo sacrificio. El continuo sacrificio es el de la mañana y el de la tarde. Ya vamos a hablar de eso. Pero para que vean lo poderoso que es, el anticristo le gasta tiempo y lo va a acabar. Lo quiere acabar. Luz Dari, levantaste la mano. Y también, o sea, se levanta la gran tribulación porque donde no hay oración, pues lo que hay es problema, ¿no? Y al dejar de orar todo el mundo, imagínense qué es lo que sucede. Hoy, hermano, se acaba de dar una revelación brava. Claro, las tinieblas gobiernan. Las tinieblas gobiernan. Ahora, mire, el versículo, ahí en Daniel, el versículo 11 dice, 8:11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. Él va a destruir el templo de Salomón que lo están reedificando. Versículo 12, a causa de la prevaricación, o sea, como ya no se ora, ya no se reúnen, ya no hay iglesias, pues ¿a qué será? Se dieron a la prevaricación, ya te doy la palabra, Luz Dari. Dice, le fue entregado el ejército, o sea, presten atención, va a haber un caos tan tremendo que le toca ¿qué? Meter al ejército, o sea, dictadura, y enseguida le es entregado el continuo sacrificio. Él cambia la adoración. El anticristo cambia la manera de orar, de alabar, de reunirse. Cambia todo. Luz Dari, levantaste la mano. Y lo puede hacer porque resulta y pasa de que con la nueva tecnología, o sea, con la nanotecnología y la antena 5G y todos los metales que están metiendo a través de la vacuna al cuerpo, a él se le facilita leerle su mente. Todo lo que usted piense en contra de él,
le va a llegar directamente los mensajes allá. Entonces va a decir, bueno, este está en contra mía. No, con solo que lo piense, porque es que cualquiera de nosotros diría, no, yo oro en secreto, yo no abro ni mi boca, pero como me sé la Biblia, pues yo la digo mentalmente, pues él no va a tener ningún problema porque usted no necesita ni abrir la boca para saber qué piensa, si está en contra de él, si está de acuerdo con él, si lo que él está haciendo le molesta, todo lo va a saber y sabe, desde allá, sin mover un dedito, lo puede eliminar desaparecer de este planeta. Para eso es que están implementando la antena 5G con los metales que están metiendo en la vacuna. Entonces, a él no le conviene una persona que esté pensando, nada más pensando, porque es que cualquiera, yo era una de las que decía, pues como me sé la Biblia, yo no necesito ni arrodillarme para estar orando, ni mover la boca para estar orando. Pero resulta de que eso no es así. Entonces, es tanta la represión que la gente ya no va a poder pensar, ni siquiera pensar, porque lo que piensa en contra, así todo lo que diga en contra, todas las palabras que diga pueden servir en contra suya. Ni decir palabras, sino con solamente pensarlo. Entonces, la situación se va a colocar, pero supremamente pesada. ¿Sí ven? Mire, hoy en China, hoy, 2023 en China, hoy, nadie puede hablar en contra del gobierno ni en casa, porque el gobierno chino, eso se llama el ojo que todo lo ve, que aparece en el dólar, el ojo que todo lo ve a través de cámaras, de sensores de calor, van viendo tu comportamiento. Donde tú llegues medio a expresarte mal del gobierno, enseguida empiezan las multas, empieza el gobierno a quitarte la posibilidad de salir, te da ciudad por cárcel, ya no te venden tiquetes para viajar, y como allá todo es en tren, ese es el problema. Van a quitar el continuo sacrificio. Viene la manipulación del agua y de la luz. Sí, señor. Entonces, como usted vive en la ciudad van a ser las cárceles. Sí, señor. Eso, y la ciudad va a servir de cárcel. Entonces, si usted está pensando mal del gobierno, sencillamente le meten un candado a su puerta y quedó listo. Hasta que piense lo contrario, hasta que ceda, hasta que tal. ¿Usted necesita agua? Ah, bueno, hablamos. ¿Necesita luz? Lo hablamos. Por eso la situación es que uno no puede ni escaparse del pensamiento porque no lo va a poder. Mire, en el tiempo de Daniel, el mismo rey hizo un decreto, una estatua, y nadie puede adorar. No. Ese fue Nabucodonosor, el de la estatua, y fue Ananías, Azarías y Misael, que los que no adoren esa estatua mueren. Pero Daniel estaba ya con los medopersas, y Darío fue engañado para hacer un decreto: cualquiera que adore a otro Dios que no sea el tuyo, Darío, va para el foso de los leones. Y cuando Darío sella el edicto, Daniel, ¿qué hace? Abre las ventanas y adora. Le declaró la guerra al rey. Su decreto no me interesa. Por eso Daniel está escribiendo eso. Y hoy está pasando. Mire qué dice Daniel vámonos al capítulo 11, versículo 31. Daniel 11, 31. ¿Qué dice? 11, 31. Leámoslo desde el 30, por favor. Dice Daniel 11:30, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Eso es lo que me llama la atención. El ejército está metido. Y van a prohibir iglesias, congresos, orar, leer la palabra. Van a prohibirlo. Luz Dari,
¿Y ustedes no se dan cuenta la inequidad que tiene el ejército y la policía ahorita? Ellos no están operando, ellos están quieticos, les están dando toda la, o sea, los están privilegiando, ellos no salen a patrullar, ellos no llegan donde hay un problema, ellos no solucionan nada. O sea, esa gente está ahorita, les están dando todos los privilegios para tenerlos listicos para cuando se venga la cuestión. Entonces ellos como están gozando de un privilegio muy bueno. ¿Cuándo ha visto que volvieron a patrullar, que volvieron patrullar, pero para coger la moto, para agarrar plata? Es lo único. Del resto usted no ve a un policía ni para un remedio, ni lo mismo el ejército, todo eso se calmó y está quieto. Pero ellos sabrán en qué momento lo van a sacar, pero tampoco lo quitan. Ahora tenemos un ministro de justicia homosexual, tiene marido, que acaba de, antes de ayer o tras antes de ayer, de lanzar un decreto Petro, el cual le decía a la policía que no volviera a molestar a los que consumen marihuana en los parques. Porque la policía podía llegar y decir, ¿usted qué están haciendo? Fumando, váyanse de aquí tal. Porque los parques eran para las familias. Ya Petro quitó eso. Y una periodista le preguntó... Perseguían los ladrones ahora. Sí. Y una periodista le pregunta al ministro, pero ministro, ¿cómo ustedes van a hacer eso? Entonces yo con mis hijos no puedo ir al parque. ¿Y sabe qué dijo el ministro? Hable con sus hijos de drogas en la casa. Enséñeles usted. O sea, ¿cómo así? Mis hijos salen a la calle, yo les enseño que no, pero ellos los drogadictos lo pueden invitar. Y son adicciones. ¿Sí me hago entender? Eso no debería existir. Y esos drogadictos andan con puñaleta, o sea, sí. ¿Y quién les se la quita? Nadie. Sí, nadie. Entonces, ¿qué pasa? Nótese. La prevaricación hace que la sociedad vuelva un caos para que venga la dictadura del anticristo. Y eso es lo que viene para nuestra bella Colombia, para estos cristianos que están diciendo, no, vamos a inventar partidos políticos y a montar un presidente cristiano. No va a poder. Por eso nosotros no nos inmiscuimos en la política. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es ¿qué es el continuo sacrificio? Que precisamente lo que va a hacer Elías es restaurar el altar de ese continuo sacrificio, porque él sabía que se presentaba en la mañana, en la madrugada y en la noche, cayendo la noche. Claro, Israel no tenía bombillos, no había electricidad. Entonces usted ¿qué? Se va la luz y ¿qué hace? Dígame usted qué hace después de que se va la luz. Vamos a hablar de año 700 antes de Jesucristo. No hay bombillo, no hay electricidad. ¿Qué hace uno apenas se va la luz? Pues prender la cama. Sí, prender unas velitas, charlar un rato y irnos a dormir. No hay nada más que hacer. Entonces, el continuo sacrificio es lo último que usted hace. Por eso nosotros lo hacemos a las 7 de la noche. Oramos y estudiamos. Se supone que es lo último que usted hace. Yo no sé si usted hará algo más, pero mi persona, a dormir. Porque me voy a levantar al continuo sacrificio a las 4. Pero si tú te pones a ver celular y a jugar, pues no te vas a levantar a las 4. Porque estás dormido. ¿Y qué dice Daniel 12:11? ¿Qué dice? 12:11. Esto a mí me estalló la cabeza en el buen sentido de la palabra. O sea, el anticristo, todo para eso. Interesante. ¿Qué dice? Dice Daniel 12:11. Léelo desde el 9, por favor. Léelo desde el 9 hasta el 13. Dice, él respondió, anda, Daniel,
pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. 1290 días. Calculadora. 1290 días dividido entre 30 igual 43. 43 meses, ¿no? Dividido entre 12 igual 3.58, 3 años y medio. Cuando comience la tribulación, oído, los primeros 3 años y medio, porque la abominación desoladora es en la mitad, ¿no? La abominación desoladora es la que dispara, ¿cómo se llama? La gran tribulación. Pero desde que quita el continuo sacrificio, dice ahí, hasta la abominación desoladora, ¿qué dice el texto? 3 años y medio. Ya van a empezar a prohibir orar y leer la palabra. Cuando haya leyes y el ejército empiece a perseguir, comienza la tribulación. Luz Dari, levantaste la mano. Porque es ahí donde están preparando el terreno y la gente anda buscando una persona que arregle, ¿no? Que arregle el mundo. Y eso anda buscando. Nosotros esperamos la venida del Señor, pero los del mundo esperan un presidente que les solucione los problemas. Entonces lo andan buscando por todas partes y ahí es cuando llegan y les presento al que soluciona sus problemas, al que le cura sus heridas, al que le hace milagros, al que todo, y este sí es. Entonces ahí cae todo el mundo de rodillas allá ante él, porque eso es lo que están esperando. Listo. Este presidente no sirvió, vamos a montar otro. A montar otro porque este no sirvió. Y hermana Luz Dari, listo. Se montó el tipo. Llegó el anticristo. Enseguida, ¿qué hace? Siga pensando, siga discerniendo. ¿Qué hace? Voy a traer solución. ¿Cuál es la solución? Dari, sigue. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Solucionar todos los problemas de los que están necesitados, pero esos son los que no estudian la Biblia, los que no saben que ahí está el enganche para no se me meta con los que estudian la Biblia, meta en el cerebro del anticristo. Listo. Primer decreto. Prohibido la exclusión. Vamos a ser incluyentes. Sí. ¿Ya lo vio? Entonces, sí, claro. Ya lo dijo la ONU. Sí. La ONU dijo, hay que acabar con la iglesia cristiana porque la retórica de la iglesia cristiana produce odio. Discurso de odio. Acabamos el discurso de odio. El que prohíba y vaya en contra de homosexuales, lesbianas, aborto y todo, va para la cárcel. Viene contra nosotros. Sí. Entonces, aquí es donde estamos viendo un Daniel. Viene contra nosotros porque a nosotros ya no somos buenos, vamos a ser los malos. Es que eso es lo que quería que usted dijera. Nosotros somos el problema para ellos. La piedra en el zapato porque no dejamos avanzar, porque claro, rechazamos, excluimos, no estamos de acuerdo, somos los... Entonces a esto es que hay que apresar, hay que matar, hay que perseguir. Se nos acabó el tiempo lastimosamente. Dio en el clavo, hermana. Eso van a ser los decretos. Se les quiere, nos vemos en la noche. Bye bye. Hasta luego, chao. Bueno.